Hola a todos. Continuando con nuestro curso de JavaScript, vamos a ver lo que se llama el manejo de errores. ¿Sí? En manejo de errores, a los que ya tienen alguna experiencia con programación, una parte muy importante de la programación, no solamente en JavaScript, sino en cualquier lenguaje, ya que es importante que sepamos manejar, ¿sí? Cualquier error que pueda ocurrir en el código, porque pueden ocurrir no solamente por errores de sintaxis que hayamos provocado nosotros al programarlo, sino que muchas veces las entradas de datos de usuario o las respuestas de otros servicios o quizás un servidor que responde mal puede producir un error, entonces es importante saber cómo manejarlo de la manera correcta. Primero que nada, tenemos que diferenciar dos tipos de errores, que serían, por ejemplo, errores de sintaxis, donde, donde por ejemplo, el error va a ser detectado seguramente por el propio editor de texto, como es este caso, y si yo quisiera solamente ejecutar este código en el navegador, eh, el browser automáticamente nos mostraría el error en la consola. Vamos a verlo para que se entienda, ¿sí? El mismo error que podemos ver seguramente en nuestro Visual Studio Code al ver el código. ¿Sí? Se dice que espera un punto y coma porque falta, al no tener la palabra clave, al no tener una palabra clave correcta, está suponiendo que es algún tipo de definición. Este tipo de errores son producidos por los otros desarrolladores, pero son fáciles de detectar al menos gracias a los IDE y editores de textos actuales. Eh, el otro tipo de errores, que es el que nosotros tenemos que tratar de manejar con nuestro código, con nuestra lógica, es el error que se produce debido a un error de tipo de ejecución, como se llama. Eh, Estos errores pueden ser causados por muchos factores, como dije hace un momento, fueron entradas incorrectas del usuario, problemas de red, problemas de memoria, quizás si nosotros en nuestros códigos habíamos visto, por ejemplo, en el caso de nuestro while, por ejemplo, que si nosotros quizás ponemos una condición y esta condición por alguna razón nunca se cumple, este while, por ejemplo, se podría ejecutar indefinidamente, entonces se dispararía un error por el browser. Entonces, esos son el tipo de errores que, si esta condición, por ejemplo, se debiera a datos que vienen del usuario, por ejemplo, podría ocurrir que si no estaba bien puesta la condición o el dato del usuario no estaba esperado, se pueden producir errores de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos este tipo de errores? Eso lo vamos a ver. Para eso vamos a utilizar lo que se conocen los bloques try-catch. El bloque try-catch, que tiene esta estructura, try-catch statement, tiene dos bloques, ¿sí? Por un lado está el try, que es el bloque de código que se va a intentar ejecutar, eh, y por otro lado está el bloque catch, que es un bloque que se va a ejecutar de ocurrirse un error eh, en esta línea de código, ¿sí? El error que se dispare en esta parte del programa será capturado por el error. Por ejemplo, quizás podríamos intentar em, parsear, a ver, este método de JSON nos permite convertir un string, ¿sí? en un, en un objeto JSON. Este string debe ser un objeto JSON correctamente formateado. Yo voy a poner acá un string inválido, por ejemplo, y vamos a tratar de capturar, ¿sí? Vamos a usar un error para que se vea en rojo, ¿sí? Al refrescar podemos ver que el error se ha disparado. Dice que repeat property name de la llave de cierre no se encuentra. Inclusive el error también tiene que ser el punto en el código donde se ejecutó. Si yo refrescara y pusiera un debugger en este punto, podemos ver que, a ver, vamos a poner dos puntos. Yo refresco la página, se intenta ejecutar
¿sí? La línea 3, que sería el parse, y al producirse el error, lo siguiente que se ejecuta es el catch del error que tenemos en nuestra consola, que se muestra como si fuera un log en la consola, ¿no? Eh, entonces, de esta manera nosotros podremos tener, por ejemplo, una llamada a un servidor, ¿sí? Una llamada síncrona que, que se ejecute, y si ocurre un error durante ese request al servidor, también podemos capturar el error y podemos realizar una acción, ¿sí? Que nos permita manejar ese error y nosotros tratar de manejarlo de la manera que corresponda según lo que intenta nuestra aplicación. Por ejemplo, si estuviésemos realizando una aplicación, eh, un frontend, ¿sí? Que, que, que está ejecutando, está quizás haciendo una acción que depende de los datos del usuario o los resultados que vinieron de un servidor. Entonces, una acción es, por ejemplo, mostrar un mensaje de error. No se pudo ejecutar show request. Si nosotros refrescamos, podemos ver que al usar el alert, que es la función eh, predefinida que tienen los browsers, que es parte de JavaScript, ¿sí? Es parte del engine de JavaScript de los browsers. Entonces nosotros podemos utilizar este alert y se muestra el mensaje que nosotros creamos. Por otro lado, si se tratara, por ejemplo, de ustedes estuviesen haciendo un desarrollo en JavaScript, pero para Node.js, es decir, que están construyendo un servidor, quizás esta captura podría, si es que usted está en un entorno construyendo una API, si bien todavía no lo han visto hasta a esta altura del curso, por ahí lo que deberían hacer es, si usted tiene que mandar una respuesta, normalmente en Node.js, utilizando, perdón, quizás podríamos mandar un tipo de error, un 503, por ejemplo, a- al como respuesta de la ejecución que ustedes mandaron. De esta manera, el servidor respondería un 503 eh, que de ser así puede ser interpretado por los clientes de nuestro server. Si es un frontend, en base al 503 puede determinar si va a mostrar un error o no, o si es otra API, bueno, tomar la acción que necesite. Por otro lado, también puede ocurrir que nosotros estemos desarrollando alguna función, algún componente, eh, o cualquier librería o cualquier componente, cualquier función que vaya a ser utilizado en varias partes del programa, y nosotros queremos poder determinar cómo se va a manejar, qué va a ocurrir si la función que se ejecuta, quizás los datos de entrada no son los correctos. Por ejemplo, un caso muy común es la división por cero, ¿sí? Si nosotros tuviésemos esta función dividir, en la cual se chequea que si el dividendo es cero, ¿sí? Se puede lanzar un error. Entonces, de esta manera, nosotros podemos lanzar errores customizados por nosotros mismos, usando el objeto error, ¿sí? El constructor de error de JavaScript, en el cual podemos incluir un mensaje que va a estar asociado al error. Entonces, si nosotros intentáramos, por ejemplo, en nuestro try catch, dividir 5 por 0, y vamos a mostrar en este caso el error.message, que es la propiedad donde se almacena este mensaje. Al leerlo por consola, perdón, había dejado el ejemplo anterior. Queremos ver un console log, refrescamos y fijamos que lo que se muestra por consola es justamente el mensaje que estaba dentro del error que nosotros hemos creado. Si nosotros cambiáramos esto y dividiéramos por 1, por ejemplo, veríamos que no hay error en la consola, y podríamos poner algo como log. El resultado es cerramos las paréntesis.
entonces vemos el resultado de 5. Y en el caso de que el error no se funcione, podríamos mostrar un error. Y, perdón, no había guardado. Sí, el error message. Y dividimos por 0. Y al refrescar vemos que no se puede dividir por 0. Entonces, de esta manera nosotros podríamos crear nuestro código, nuestras funciones, y si basado en la lógica sabemos que por una determinada entrada, ¿sí? No hay acción por default, entonces nosotros queremos causar el error de manera que tenga que ser manejado luego por otro desarrollador o nosotros mismos, nuestro código. Eh, la manera apropiada es hacer esto. De acuerdo a las situaciones y a medida que vayan avanzando en el curso, van a ir entendiendo en qué tipo de situaciones puede ser necesario lanzar errores, en especial en el backend, cuando, por ejemplo, quizás eh, la validación de datos no fuera correcta, se pueden lanzar errores en la capa de servicios y ser capturadas en otra parte en otra de las capas del software para determinar que en base a ese error que se ha ocurrido se puede manejar y devolver la respuesta correcta a los clientes. Por último, además de los bloques try y catch, podemos utilizar otro bloque que es el llamado finally. El bloque finally es un bloque que se va a ejecutar sea lo que sea que ocurra en los bloques anteriores. Es decir, si yo tuviese una instrucción luego del bloque try catch finally, ¿sí? Sentencia siguiente. Nuestro bloque finally se ejecutaría antes de esa instrucción. ¿Sí? Sentencia en finally, por ejemplo. Entonces, ya sea que ocurra un error y se ejecute lo que está en el catch o lo que está dentro del try, o se ejecute correctamente lo que está en el try, perdón, siempre se va a ejecutar la parte del código del finally. Si ustedes se fijan, tenemos los console log, se ejecutó correctamente la división. Si yo ahora provocara un error y refresco, puedo ver la alerta y lo siguiente después de hacer la alerta, vemos la ejecución del finally y recién la sentencia siguiente. ¿Para qué funciona el finally? Lo que se hace normalmente es que si ustedes ejecutan alguna acción que necesite una limpieza durante su try, ¿sí? O ya sea también en su catch, se puede limpiar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quizás abrieran un archivo en la línea anterior, ¿sí? Y ustedes tuviesen que leer este archivo dentro de su bloque try, y dijeran leer líneas, y al ocurrir un error o no, al final lo que ustedes desearían es asegurarse de cerrar el archivo. No voy a entrar en detalle de, por ejemplo, de cómo se abre o se lee un archivo, pero es un ejemplo bastante claro de cuando necesitamos este final, ¿no? Cuando al ocurrir un error, por ejemplo, dentro del try, no se podría ejecutar correctamente o quizás una línea que cierre el archivo si ocurriera el error. Entonces lo que se utiliza es este bloque para hacer esa limpieza. Y con esto terminamos lo que sería el manejo de errores con los bloques try, catch, finally. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.